Bueno, muy bien. En la clase de hoy vamos a ver estos tres temas: músculo esquelético, músculo cardíaco y músculo liso. Esencialmente vamos a hablar de músculo esquelético, y los músculos cardíaco y liso los vamos a ver fundamentalmente por comparación con el esquelético. Algo de músculo cardíaco vamos a retomar el jueves, cuando empecemos con la unidad de cardiovascular, el jueves o el martes, en las unidades de, ya hablando de fisiología cardiovascular. Vamos a comenzar por músculo esquelético. Aquí en esta diapositiva de presentación aparece una microfotografía de un preparado de músculo esquelético, de músculo estriado o músculo esquelético, teñido con hematoxilina y iosina y visto al microscopio de luz, una técnica histológica convencional. Esta tinción y esta microfotografía muestra ya uno de los aspectos que le dan nombre al músculo, que es el de músculo estriado. Y es precisamente por la presencia de estriaciones transversales en la fibra muscular, que si ustedes ven el cursor, no sé si llegan a ver el cursor, aparece señalado por ahí, ven estriaciones que con esta técnica de tinción aparecen como tonos rosados más claros o más oscuros, de forma muy regular, siguiendo un patrón muy regular de alternancia entre bandas claras y bandas oscuras. Otra característica de la célula muscular que también aparece en este corte de la fibra muscular esquelética es la presencia de múltiples núcleos. Estas células se originan como precursores individuales, y luego ocurre la fusión de las membranas de varios grupos celulares para formar la fibra muscular adulta o madura. Entonces, un poco de nomenclatura. En el músculo esquelético es aquel músculo que se ubica, esquelético estriado, es aquel músculo que se ubica o que forma parte del sistema locomotor, forma las estructuras musculares del aparato locomotor, está sujeto entonces a control voluntario, ¿sí? Déjenme silenciarlos a todos, tenemos como mucha interferencia. Ustedes pueden quitarse, yo los dejé sin sonido a ustedes, pero ustedes pueden prender el micrófono si tienen que intervenir, simplemente para que no haya tanto conflicto de audio. Entonces les decía que tenemos aquí gente para entrar. Esto es bastante dinámico porque hay gente que está entrando recién. Bien. Bueno, entonces decíamos que era un músculo que está bajo control voluntario, forma parte del sistema locomotor, bajo el control del sistema nervioso somático, y está organizado desde el punto de vista estructural de la siguiente forma, esquemáticamente hablando. Un músculo, como puede ser el bíceps o el tríceps braquial o cualquiera otro de los músculos, está organizado por un conjunto de estructuras que se repiten en el músculo completo, llamadas fascículos, que aparecen esquematizados acá. A su vez, un conjunto de fascículos está conformado por un conjunto de células musculares o fibras musculares o miofibras o miofibrillas, lo van a encontrar con fibrocélulas, lo van a encontrar con diferentes nombres en la literatura, y cada una de estas fibrocélulas musculares está conformada, contiene en su citoplasma un conjunto muy organizado de estructuras llamadas miofibrillas, cuya unidad fundamental es el sarcómero, es la unidad estructural fundamental de la célula muscular esquelética, y es la estructura o el aparato contráctil del músculo esquelético. ¿Sí?
Algunas de las características funcionales generales del músculo esquelético que ya nombramos es que, en primer lugar, está bajo el control nervioso somático. Eso quiere decir que la iniciación de la actividad contráctil en el músculo esquelético depende siempre de la activación de un axón motor que inerva a la fibra muscular. ¿Sí? Ese es un primer elemento funcional distintivo del músculo esquelético. La iniciación de la actividad contráctil está sujeta a la activación de un axón motor, de una fibra motora que lo inerva. Ustedes ya vieron, cuando leyeron el capítulo de fisiología sináptica, se le dedica una buena parte al estudio de la transmisión neuromuscular, precisamente a la transmisión entre el sistema nervioso somático, periférico somático, y la fibra muscular a la que se hace referencia con unión neuromuscular. Ustedes veían que allí el axón proyectaba sobre el axón mielinizado en general, que proyecta sobre la célula muscular, da lugar a un conjunto de terminales, cada una de esas terminales cuenta con la maquinaria para la liberación del neurotransmisor, que en este caso el neurotransmisor, como recordarán, es acetilcolina. La acetilcolina liberada a la hendidura sináptica actúa sobre su receptor posináptico, en este caso el receptor colinérgico de tipo nicotínico, un receptor, como ustedes saben, es de tipo ionotrópico para este neurotransmisor, desencadenando una secuencia de eventos bioeléctricos y el acople electromecánico que en última instancia produce la contracción de la fibra muscular. Entonces, primer punto, músculo esquelético requiere la activación de un axón motor para la iniciación de la contracción de la fibra muscular. Esa contracción depende de un conjunto complejo de fenómenos que resultan en última instancia en cambios estructurales del sarcómero o de los sarcómeros que integran a cada célula individual, produciendo su acortamiento y con el desarrollo de tensión o desarrollo de fuerza. Volviendo hacia lo funcional y para remarcar algún aspecto de la organización de los sistemas motores que nosotros no vimos con teóricos presenciales, vamos a volver un poquitito sobre un concepto que es el de la unidad motora, una característica funcional del patrón de inervación de las células musculares esqueléticas. Dentro de un músculo y dentro de un fascículo muscular, un conjunto de células musculares esqueléticas está inervada por un conjunto de terminales axonales. Pero esa inervación no es aleatoria, sino que existe una definición estructural, organizativa, muy precisa en cuanto a la distribución de los axones, de las motoneuronas que proyectan sobre estas fibras musculares. Aquí aparece el concepto de unidad motora. ¿Qué es una unidad motora? Es aquella unidad conformada por una neurona motora del asta anterior de la sustancia gris espinal que inerva a un conjunto determinado de células musculares. Como ven en este esquema, una única célula muscular, una misma célula muscular, únicamente recibe la inervación originada de una motoneurona. Es decir, que para cada célula muscular hay un único axón y por lo tanto un único soma del asta anterior de la médula espinal que la inerva. No hay convergencia en la inervación sobre las fibras musculares esqueléticas. Pero la proyección de la motoneurona espinal a través del nervio espinal sobre las células musculares esqueléticas presenta divergencia. Es decir, una misma motoneurona inerva a un conjunto de fibras musculares. Y ese conjunto de fibras musculares inervado por una misma motoneurona recibe el nombre de unidad motora. ¿De acuerdo? ¿Te puedo repetir esa última parte?
Sí, que la unidad motora queda conformada por una única motoneurona, es decir, un único soma localizado aquí en la médula espinal, en el asta anterior, cuyo axón abandona por la raíz ventral a la médula espinal, proyecta a través del nervio espinal, el segmento correspondiente, y a partir de allí inerva, ramificándose de forma divergente a un conjunto de fibras musculares esqueléticas, y ese conjunto de fibras musculares esqueléticas más la neurona que lo inerva es una unidad motora. ¿Se entendió? Sí, gracias. Bien. Entonces, uno puede definir la tasa de inervación del músculo, del fascículo muscular o del músculo completo, como el número de fibras inervadas por motoneurona. Es decir, cuanto mayor sea la tasa de inervación, si este cociente me da 10, significa que tengo 10 fibras musculares inervadas por un único axón, por un único axón que se ramificó. Si tengo una baja tasa de inervación, significa que tengo un bajo número de axones, de fibras musculares inervadas por ese mismo axón. ¿De acuerdo? Entonces, uno con esto puede inferir, por ejemplo, que aquellos músculos que están implicados en el control motor fino, por ejemplo, la motilidad de los dedos de la mano, que realizan movimientos de alta precisión, van a tener una baja tasa de inervación. Es decir, nos vamos a aproximar tanto como podamos a una relación 1 a 1 motoneurona-fibra muscular. Es decir, una motoneurona controla un reducido número de fibras musculares, de modo que el control total de la masa muscular depende de un gran número de neuronas y por lo tanto, o de motoneuronas, y por lo tanto, eso permite un control diferencial mucho más preciso de cada una de esas fibras, ajustando la precisión o incrementando la precisión del movimiento. ¿De acuerdo? Por el contrario, musculatura que participa en la realización de movimientos más toscos, o el control postural, el mantenimiento de la postura de estación, o la musculatura de la marcha, o los grandes músculos paravertebrales o demás, participan en el control, por ejemplo, postural, esos músculos presentarán tasas de inervación mayores, es decir, un mismo axón motor inervará a un conjunto relativamente grande de fibras musculares. Se economiza, en este sentido, en comandos motores para esas fibras musculares, porque una misma neurona controla un conjunto amplio de fibras musculares, pero se pierde en resolución, o sea, se pierde en precisión. ¿De acuerdo? Las unidades motoras tienen características funcionales que las distinguen. Y se clasifican, voy un poquito para adelante y vuelvo a esa figura, se clasifican en tres grandes grupos. Esa clasificación en tres grupos de las unidades motoras atiende esencialmente a tres características. El tipo de motoneurona, en cuanto al tamaño de la motoneurona que la integra, si son motoneuronas grandes, de baja resistencia de entrada, mielinizadas, de alta velocidad de conducción, si son motoneuronas pequeñas, de axones no mielínicos, y por lo tanto de menor velocidad de conducción. Eso por un lado. En segundo lugar, la velocidad con la que la fibra muscular desarrolla la contracción, entonces se las clasifica en unidades de contracción rápida y lenta. Y en tercer lugar, la resistencia que presentan las unidades motoras a la fatiga, es decir, a la fatiga muscular es el fenómeno que sobreviene en el músculo una vez que se lleva a cabo la contracción repetitiva del músculo. Un músculo es fatigable en tanto la activación repetitiva resulte en la pérdida de la capacidad de desarrollo de tensión o acortamiento del músculo. Se dice que el músculo se fatiga porque no responde con su contracción a la activación del axón motor. Y estos aspectos están vinculados a características metabólicas
estructurales y metabólicas de la unidad motora. Entonces, de acuerdo a estos tres criterios, hay tres grandes grupos de unidades motoras que son los que se resumen acá. El primer grupo es el de fatigables y de contracción rápida. ¿Qué características funcionales tienen estas unidades motoras? En primer lugar, que desarrollan gran tensión, son unidades motoras de gran potencia, pero que presentan fatiga con la activación o la estimulación repetitiva. Es decir, son capaces de desarrollar grandes fuerzas, pero durante periodos acotados, en virtud de la fatigabilidad. Entonces, en segundo lugar, la fibra muscular que integra estas unidades motoras es una fibra del tipo 2B. Son fibras grandes, blancas, anaeróbicas, y dependen esencialmente de la vía glicolítica para la generación de ATP. Pero lo esencial aquí es que son fibras, en primer lugar, grandes y en segundo lugar, anaeróbicas. El tamaño de la fibra está asociado a la capacidad de desarrollo de fuerza de la fibra, en virtud de que el tamaño permite que la fibra contenga un gran número de miofibrillas, o de miofilamentos. Y el segundo aspecto es que es anaeróbica, como restricción metabólica, que tiene una consecuencia morfológica, que la vuelve blanca, porque en general estas fibras tienen un bajo contenido de mioglobina, es decir, aquella proteína, la hemoproteína capaz de ligar oxígeno, similar a la hemoglobina del plasma, de la sangre, pero presente en el músculo esquelético. En este caso, el músculo esquelético de las unidades fatigables y de contracción rápida carece de un contenido importante de mioglobina. Y la motoneurona que inerva a esta unidad motora es una motoneurona grande de conducción rápida que tiene un alto umbral de disparo. Luego vamos a ver un poquitito por qué es eso, pero lo importante es que está asociada a la fibra muscular de gran tamaño, una motoneurona de gran tamaño, y en general son motoneuronas mielínicas, por lo tanto de velocidad rápida de conducción, pero debido a su tamaño, tienen un alto umbral de disparo y por lo tanto el reclutamiento de la motoneurona, vamos a ver que ocurre de forma tardía cuando se activa una secuencia motora dada. El segundo grupo es el de las resistentes a la fatiga y de contracción rápida, es decir, que se diferencian del primero en la fatigabilidad. Estas son resistentes a la fatiga y por lo tanto admiten la contracción sostenida repetitiva. Fibra muscular de tipo A es un tipo muscular intermedio entre el primer grupo y el último, y la motoneurona que la inerva es de tamaño intermedio entre estos dos primeros. Es decir, que estructuralmente no presentan grandes diferencias, están en el medio del espectro, pero se caracterizan por contraerse rápidamente como el primer grupo, pero no presentar fatiga. La fuerza que desarrollan estas unidades motoras es menor que el del primer grupo. Y en último lugar, las resistentes a la fatiga y de contracción lenta están formadas por fibras musculares de tipo 1, son pequeñas fibras pero rojas, es decir, estas tienen gran contenido de mioglobina, son aeróbicas, utilizan vía oxidativa para la generación de ATP, y disponen entonces de la capacidad de sostener la activación repetitiva y se hallan inervadas por motoneuronas de pequeño tamaño, con bajo umbral de disparo, pero en general menor velocidad de conducción, porque no necesariamente son neuronas o motoneuronas mielínicas, y el hecho de que sus tamaños sean pequeños condicionan pequeñas secciones transversales de los axones, y por lo tanto bajas velocidades de conducción, de acuerdo a las propiedades pasivas de la fibra que ustedes ya conocen. Entonces, en el ejemplo que se muestra acá, se muestran dos ejemplos de unidades motoras. Esto es una contracción única, es decir, se activa a la motoneurona correspondiente, se estimula a la motoneurona correspondiente y se registra la tensión mecánica desarrollada por el conjunto de fibras musculares inervadas por esa unidad motora. Entonces se muestra, eso es una contracción única, significa que se estimuló para la descarga de una única espiga en la motoneurona y se registró la tensión
desarrollada en consecuencia. Entonces, si ustedes miran estas dos contracciones, ven que tienen la misma escala temporal. Entonces, ya acá pueden comparar el curso temporal de la contracción, ven que la pendiente de ascenso en la contracción acá, a la izquierda, es mayor que acá, a la derecha. Entonces, esa diferencia en la pendiente es lo que las divide a estas dos unidades motoras en de contracción, o que nos permite segregarlas, a la de la izquierda como de contracción rápida y a la de la derecha como contracción lenta. Pero fíjense la enorme diferencia que existe en la amplitud de la respuesta o de la fuerza desarrollada. Fíjense que esta barra de calibración son 100 milinewtons, ¿sí? Y esta contracción alcanza 150 o 170 milinewtons, mientras que en esta otra, de contracción lenta, cuya duración es mayor, la fuerza máxima desarrollada apenas supera, de acuerdo con esta calibración, a los 10 mililitros. Es decir, es un orden de magnitud menos la tensión máxima desarrollada. En los gráficos de abajo, lo que se muestra es el comportamiento de estas fibras a la estimulación o a la activación repetitiva. Entonces, el gran concepto que se ilustra con estos dos gráficos es que las unidades de contracción lenta, como esta que se muestra aquí, pueden, de la misma forma que una neurona con una un valor elevado de tau, de su constante de tiempo, es buena para integrar temporalmente la activación repetitiva, por efecto de suma temporal, o de sumación temporal, en este caso ocurre un fenómeno similar. Observen que se activa la unidad motora a diferentes frecuencias que se indican acá en Hertz, desde 46 hasta 100, en este caso de 17 a 100, y se observa la tensión total desarrollada por estas unidades. Observen que para frecuencias a 100 Hz ocurre la tetanización en ambas, pero a frecuencias intermedias, estas unidades suman la activación repetitiva, la activación mecánica repetitiva, más que estas unidades donde cada contracción aparece como una sacada individual, un twitch individual. ¿Sí? Entonces, aquí vemos que la activación repetitiva de estas unidades muestra comportamientos diferentes en cuanto a la suma de las respuestas mecánicas desarrolladas por estas unidades. Un mismo músculo está formado por un espectro amplio de unidades motoras diferentes. Entonces, en estos histogramas se muestra nada más que esa distribución de acuerdo a la fuerza desarrollada, a la fuerza máxima desarrollada y al tiempo al pico, que es tiempo al pico de la fuerza, es decir, el tiempo que transcurre entre que se inicia la contracción y se alcanza el máximo, para mostrar nada más que hay una distribución continua de estos parámetros en un mismo músculo. ¿Sí? Es decir, que en un mismo músculo coexisten unidades motoras diferentes empleadas para diferentes propósitos en la organización de un acto motor determinado. De acuerdo a lo que discutimos, por ejemplo, uno fácilmente puede inferir que si yo tengo que realizar un movimiento que requiera una gran fuerza, pero lo debo hacer de forma acotada en el tiempo, es decir, debo, por ejemplo, correr una corta distancia a gran velocidad porque estoy disparando de un predador, por ejemplo. Es razonable que en esas circunstancias participen fibras justamente con las características de ser reclutadas, no teniendo la necesidad de resistir a la fatiga, pero de desarrollar gran fuerza. O sea que son las que
tendría que reclutar en esa circunstancia. Mientras que si yo tengo que realizar una contracción tónica, por ejemplo, para desplazar un objeto pesado durante una larga distancia y mantener la contracción de un grupo muscular que permita transportar ese objeto, bueno, en ese caso debo contar con fibras musculares en ese grupo muscular asociadas a unidades motoras que permitan sostener una fuerza no demasiado elevada durante un tiempo más prolongado y por lo tanto que no presenten fatiga, ¿sí? De modo que un mismo músculo cuenta con diferentes unidades motoras que permiten disponer de ese músculo o de ese grupo muscular para diferentes desafíos motores de acuerdo a circunstancias particulares. Vamos a ver este ejemplo, la diapositiva anterior es redundante con esta. Vamos a hablar un poquito de eso que mencionamos acerca de por qué el tamaño de las motoneuronas era importante para el reclutamiento. Entonces, lo que se conoce como el principio del tamaño para el reclutamiento de las motoneuronas, y se esquematiza muy simplificadamente a la izquierda de la figura. Acá tenemos una interneurona espinal que proyecta sobre dos motoneuronas espinales, ¿sí? Una pequeña neurona, una pequeña motoneurona que proyecta sobre un conjunto de fibras musculares, perdón, se me fue, que proyecta sobre un pequeño grupo de fibras musculares y a su vez sobre otra motoneurona de mayor diámetro, de mayor tamaño, un soma de mayor diámetro, que proyecta sobre un número mayor de fibras musculares. Entonces, si nosotros medimos la fuerza desarrollada, la tensión desarrollada en el curso temporal por esta unidad motora y esta otra unidad motora, recuerden que cada una ahora es una unidad motora, es decir, la motoneurona más el conjunto de fibras inervadas, vamos a encontrar registros similares a los que aparece acá, la fuerza producida por ambas unidades motoras. Acá tenemos a la unidad 1. Vemos que genera poca fuerza. Si ustedes se fijan en las barras de calibración, de nuevo acá tenemos 2.5 milinewtons, acá tenemos 10 milinewtons, o sea que la tensión máxima desarrollada por esta es menor que la desarrollada por esta unidad motora, por la 2. Vemos que la contracción ocurre de forma más lenta, la pendiente de la fase de ascenso es mucho más lenta, el pico ocurre más tardíamente, o sea, el tiempo al pico es mayor, que en la unidad motora 2, que desarrolla más rápidamente una fuerza mayor. Pero, si vemos cuando ambas motoneuronas, si registramos la actividad eléctrica en los axones de ambas motoneuronas correspondiente a la unidad 1, son los trazados que están para arriba en negro, y durante el mismo tiempo registramos la descarga de potenciales de acción del axón de la unidad 2, vemos que desde que se produce la activación del segmento espinal, de la interneurona en este caso, la actividad de la motoneurona correspondiente a la unidad 1 inicia mucho antes y se mantiene durante mucho más tiempo que la actividad de la motoneurona 2 o de la unidad 2. Y simultáneamente acá se muestra cómo progresa el desarrollo de tensión. Y vemos que la tensión máxima se alcanza cuando se recluta a la unidad 2, ¿sí? Pero que eso solamente ocurre al final de la contracción. Entonces, ¿cuál es la lógica de distribuir unidades motoras, siendo estas reclutadas de acuerdo al tamaño de la motoneurona que la integra? Bueno, esencialmente podemos pensarlo así. La motoneurona pequeña es una motoneurona de una gran resistencia de entrada. ¿Se acuerdan? Porque tiene una baja superficie de membrana, con lo cual el número total de canales de pérdida, supongan, de este soma, es, comparativamente con el de la
neurona de mayor tamaño, mucho menor. Es decir, la conductancia de pérdida de la motoneurona pequeña es mucho menor, la equivalente, que la de la motoneurona de la derecha. Dicho de otra manera, la resistencia de entrada de esta neurona es mucho mayor que la resistencia de entrada de esta motoneurona. Supongamos que la interneurona espinal proyecta con dos terminales idénticas que libera un neurotransmisor excitador sobre motoneurona 1 y motoneurona 2. Cuando se activa esta interneurona espinal, ocurrirá la liberación del neurotransmisor desde esta terminal y desde esta terminal. Podemos suponer, para este ejemplo, que las características del proceso de liberación es idéntico en ambas terminales, o sea que, en última instancia, la cantidad de neurotransmisor disponible en la hendidura sináptica para ambas es similar, y por lo tanto el efecto posináptico, más que el efecto posináptico, el número de receptores posinápticos para neurotransmisor afectados por ese neurotransmisor liberado de la interneurona es similar en ambos casos. Si suponemos que los medios intra y extracelular de ambas motoneuronas no muestran diferencias, es decir, el citoplasma de esta neurona y el citoplasma de esta neurona es el mismo, de modo que los gradientes electroquímicos son todos idénticos, el efecto posináptico sobre la motoneurona pequeña es el de una corriente sináptica idéntica al de la corriente sináptica generada sobre la neurona grande. Claro, pero cuando una corriente X afecta a esta motoneurona, el cambio en el potencial de membrana producido por esa corriente será mucho mayor cuanto mayor sea la resistencia de entrada. Entonces, una misma corriente sináptica en ambos casos perturba al potencial de membrana de forma mucho más importante en la motoneurona de gran resistencia de entrada que en la neurona de pequeña resistencia de entrada. Esencialmente lo que estamos diciendo es cuánto vale el delta V provocado por una corriente igual en ambos casos, dado que las resistencias de entrada son diferentes. Y lo estamos estimando simplemente por la ley de Ohm. Entonces, la motoneurona pequeña sufrirá un cambio de potencial más grande que la motoneurona grande. El resultado es que la probabilidad de que la motoneurona pequeña alcance el umbral de disparo y desencadene entonces un potencial de acción es mucho mayor que la probabilidad de que la motoneurona grande alcance el umbral de disparo y desencadene un potencial de acción. Entonces, mientras que la entrada sináptica sobre esta neurona la recluta y la activa, de modo que ahora el potencial de acción es capaz de invadir las terminales axónicas de esta motoneurona, en este caso, la entrada sináptica produce una respuesta subumbral sobre la motoneurona. Por lo tanto, si el comando motor procede de un centro superior que diverge sobre estas dos motoneuronas, la primera en ser reclutada será la de mayor resistencia de entrada y por lo tanto más pequeña, que es a su vez aquella que inerva a las fibras musculares que son rojas, no se fatigan, pero desencadenan una menor tensión y se contraen de forma más lenta. Es decir, desencadenará la contracción de las unidades motoras resistentes a la fatiga y de contracción lenta. Fibra muscular roja, aeróbica, motoneurona pequeña. ¿Sí? Estas son las primeras en ser reclutadas. Para que luego, proceso de integración mediante o convergencia de entradas sinápticas que sumen espacial acá o temporalmente acá entradas, se reclutará la motoneurona grande que reclutará fibras pertenecientes a grupos más parecidos a los fatigables y de contracción rápida, es decir, grupos que generan gran fuerza, pero presentan fatiga. Entonces, estos recién serán activados sobre el final de la actividad muscular, el comando motor que genera esta activación muscular, para agregar un componente allí de fuerza adicional por un periodo breve. ¿Dudas de esto? Principio del reclutamiento del tamaño, unidad motora, secuencia de reclutamiento de acuerdo al tamaño de la motoneurona de la unidad,
tipo de fibra muscular asociada a cada motoneurona y qué tipos de unidades motoras entonces emergen de estas características resumidas en este gráfico, en estos trazados. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Por qué esta neurona tiene una mayor resistencia de entrada que esta motoneurona? Queda claro, eso es importante que lo tengan bien claro. Porque tiene menor área superficie en la que... Agustina, ¿vos hiciste una pregunta? Iba a hacer una pregunta, pero estaba intentando contestar ahora lo que planteabas de por qué la chiquita tendría mayor resistencia. A ver, Que me parece que es por el área, la superficie, al ser una neurona pequeña, la superficie de intercambio es menor, entonces hay más resistencia al intercambio de iones, ¿no? Exacto. Es decir, esta neurona La pequeña pregunta... tiene una menor área de membrana total. Si suponemos que las membranas son parecidas, las propiedades específicas por unidad de área de membrana son las mismas, pero tengo más unidades de membrana, tengo más membrana. Por lo tanto, tengo más canal iónico. Por lo tanto, en la más grande tengo más conductancia. O sea, tengo menos resistencia. Y lo que importa entender acá es que el fenómeno sináptico inyecta corriente a la neurona, pero la respuesta de la neurona es en términos de potencial de membrana, no de la corriente inyectada. La corriente inyectada es la misma, pero que el fenómeno que ocurre a este nivel tenga impacto sobre la transmisión sináptica a nivel terminal axónico, depende de que se haya generado una respuesta activa, y esa respuesta es potencial. Por lo tanto, requiere que se alcance el umbral de disparo y se genere el potencial de acción. Pero tú tenías una pregunta aparte, me dijiste. Sí, lo que decías de sumación espacial y sumación temporal es para, no sé cómo preguntarlo en realidad. Cuando no alcanza la inyección sináptica, por ejemplo, para que se dispare el potencial de acción, serían como que le llega muchas veces hasta que se suman como esos... Exacto, digamos, no es para que la suma temporal y la suma espacial son dos fenómenos de integración del potencial de membrana que pueden o no alcanzar, tener como consecuencia que el potencial de la neurona alcance el umbral de disparo. Claro, sí. Son dos fenómenos diferentes. La suma temporal implica que sobre una neurona ocurre una entrada sináptica que se activa de forma repetitiva. Si la reiteración de la entrada sináptica tiene una frecuencia dada, una frecuencia tal, que de acuerdo con las propiedades intrínsecas de la neurona postsináptica, determina que el fenómeno, el cambio de potencial postsináptico provocado por la entrada sináptica, no se haya extinguido cuando ocurre el siguiente, los potenciales o las corrientes generadas por el fenómeno sináptico se suman en la neurona, generando un cambio sumativo del potencial de membrana. Eso es cuando, la suma temporal entonces ocurre cuando la activación presináptica es repetitiva y las condiciones, tanto de frecuencia de activación presináptica como de las propiedades intrínsecas neuronales, son tales que permiten la no extinción del cambio de potencial antes de la ocurrencia del siguiente. De modo que ocurre la suma. Y ese es un fenómeno lineal, la suma es lineal. ¿Sí? La suma espacial depende de que sobre una misma neurona converjan entradas sinápticas que se distribuyen en regiones espacialmente distintas de esa neurona. De modo que ocurre una entrada sináptica en un punto sobre un sector del árbol dendrítico y una entrada sináptica sobre otro sector del árbol dendrítico, y ambos, si se propagan electrotónicamente hasta el segmento inicial, por ejemplo, o hasta un sitio de integración en la neurona, si ambos logran propagarse electrotónicamente hasta ese punto, se integrarán o se sumarán en ese punto para dar una respuesta de mayor magnitud del potencial de membrana. Okay. Cualquiera de los dos fenómenos, la suma temporal o la suma espacial, pueden tener como consecuencia que la neurona llegue al nivel de disparo y desencadene una respuesta.
¿Cómo no? Esto dependerá de las propiedades justamente pasivas de la neurona. ¿Sí? Bien, genial, seguimos. Bueno, vamos de nuevo ahora a hablar vamos a meternos un poquito más en la estructura del músculo esquelético propiamente dicho. Vamos a ver un poco de la fisiología celular del músculo esquelético. Y la vamos a comparar luego con la del músculo cardíaco y músculo liso. Volvemos al esquema inicial, repasando entonces, un músculo está formado por fascículos, esos fascículos por fibras musculares, y esas fibras musculares contienen miofibrillas. Las miofibrillas están conformadas, cada miofibrilla, por una secuencia término-término de unidades funcionales llamadas sarcómeros. En la imagen de la derecha, lo que se muestra es una microfotografía electrónica de una fibra muscular esquelética para mostrar la complejidad de la estriación transversal de la fibra muscular, evidenciada con el microscopio de luz, con el microscopio óptico. En este caso, el microscopio electrónico permite resolver mejor la estructura histológica del músculo. Entonces aquí volvemos a ver las bandas oscuras, ¿sí?, y las bandas claras a ambos lados. Cada banda clara está interrumpida por una línea llamada línea Z. Y un sarcómero es la estructura que se extiende entre dos bandas Z consecutivas. Es decir, un sarcómero va de media banda I o banda clara a la media banda clara siguiente. ¿Sí? Las bandas I y las bandas A, que son las bandas claras a la izquierda y oscuras acá en el centro, señaladas por la llave, la letra I y A es un nombre que deriva del comportamiento de la luz polarizada, o de la conducción, de la transmisión, mejor dicho, de la luz polarizada a través de estos sectores de la fibra esquelética, y es la inicial de isotrópico y A de anisotrópico, y esto es simplemente por cómo técnicamente pueden distinguirse estas dos bandas. Entonces la banda A es la banda oscura o anisotrópica, y la banda I o banda clara es la banda isotrópica. Un sarcómero es la unidad contenida entre dos discos o líneas Z que están localizadas en la parte media de cada banda clara. Fíjense que con el microscopio de luz solamente podíamos distinguir banda clara y banda oscura, alternando una con otra. Con el microscopio electrónico se puede distinguir la línea Z, cosa que no se podía distinguir con el de luz, y además en la banda oscura, en la banda A, aparece un sector intermedio más claro que el resto de la banda, que es la banda H. Esto solo puede distinguirse con el microscopio electrónico. Y esquemáticamente la estructura de un sarcómero está representada acá a escala con la imagen de la microfotografía electrónica para mostrar los componentes de este sarcómero. ¿Cuál es la estructura molecular de un sarcómero? Bueno, la estructura molecular de un sarcómero es un arreglo espacial muy específico de dos tipos de filamentos proteicos, que son los filamentos contráctiles de actina y de miosina. ¿Sí? Desde los discos, desde las bandas Z, de las líneas Z, que limitan un sarcómero, proyectan hacia el interior de ese sarcómero los filamentos finos que se extienden. Acá aparecen 3 esquematizados a la izquierda y 3 esquematizados a la derecha. ¿Sí? Y desde la zona intermedia de la banda A, y más precisamente desde el centro de la banda H, aparece un tabique medio, que es la banda M, desde la que se proyectan hacia ambos lados los filamentos gruesos. La estriación transversal del músculo esquelético resulta del grado de superposición que tengan filamentos finos y gruesos. Entonces, las bandas claras, las bandas I, son aquellos sectores
del miofilamento, de la miofibrilla, donde únicamente aparecen filamentos finos. ¿Sí? Es el sector del sarcómero donde solamente existen filamentos finos, que son este sector de aquí a la izquierda y este sector aquí a la derecha. El centro de la banda A, o sea, la banda H, es aquel sector del sarcómero donde exclusivamente aparecen las doble hélices de los filamentos gruesos de miosina, que ahora vamos a ver. ¿Sí? Y finalmente, las bandas oscuras, ¿sí? Las bandas oscuras de la periferia son aquellos sectores donde existe superposición de filamentos finos y gruesos. En la parte inferior de la figura a la derecha se muestra un esquema de cómo observaríamos un corte transversal de la miofibrilla por cada uno de estos tres sectores. La banda clara, la banda I, donde solo vemos estos arreglos, si ustedes cuentan acá pueden formar 1, 2, 3, 4, 5 y 6, o sea, pueden formar hexágonos apuestos, juxtapuestos, de filamento fino. Un sector donde hay superposición con un arreglo espacial muy preciso, un patrón muy preciso, que ustedes ven aquí, de filamentos finos rodeando a un filamento grueso, representado con mayor diámetro en el corte transversal, y el centro de la banda A, o sea, la banda H, a nivel indicado por el número 3 en la figura, donde únicamente aparecen allí los filamentos gruesos. ¿Sí? Esta organización de filamentos finos y gruesos, los finos anclados a las bandas Z, a las líneas Z del sarcómero, y los filamentos gruesos superpuestos en este sector constituye la base estructural del mecanismo de contracción del músculo esquelético que resulta del deslizamiento de los filamentos finos sobre los filamentos gruesos, acercando la banda Z. Es que la maquinaria proteica de estos filamentos contráctiles permite contraer al músculo esquelético mediante la aproximación de las líneas Z traccionadas por los filamentos finos que se desplazan por sobre los filamentos gruesos con dirección a la banda M central de la banda A. ¿Sí? Vamos a ver con un poco de mayor detalle la estructura de los filamentos de actina y miosina que conforman a estas bandas. En el esquema, en la parte de arriba, se muestra el filamento fino. El filamento fino está compuesto por esencialmente tres tipos de proteínas. En primer lugar, el elemento central, estructural del filamento fino es la actina. La actina es una proteína globular que se polimeriza para formar actina fibrilar, que se dispone como una doble hélice, ¿sí? De actina fibrilar. Una cadena de actina fibrilar aparece por acá, y la otra, formando una doble hélice con esta, aparece esquematizada en la parte inferior a la izquierda acá. Y entonces, una doble hélice de actina fibrilar formada por monómeros de actina globular. El segundo componente proteico de este filamento fino es la tropomiosina, una proteína que se ubica longitudinalmente, también formando o acompañando la doble hélice de actina. Y en tercer lugar, a un complejo de proteínas que se llama complejo de troponinas. Las tres troponinas funcionalmente más relevantes son la troponina T, la troponina C y la troponina I. La troponina C es muy importante para nosotros porque es la molécula, la proteína de unión a calcio, y es la que desempeña un papel central en la regulación del ciclo de los puentes cruzados, que es el fenómeno que subyace a la contracción muscular. ¿Sí? Ahora vamos a ver este ciclo con un poco más de detalle.
Esta es la estructura entonces de los filamentos finos. Los filamentos gruesos están formados por moléculas de miosina. Las moléculas de miosina tienen un sector helicoidal, alfa helicoidal, y un sector llamado cabeza, que es un sector globular de la miosina. ¿Sí? Entonces acá vemos que un único filamento grueso está formado por estas dos moléculas de esta alfa hélice de miosina con sus dos terminales globulares dispuestas hacia, o orientadas hacia los discos Z en cada sarcoma. Y asociada, esta es lo que se llama la cadena pesada de miosina, formada por estos tres sectores: el tallo, la cola, el cuello y la cabeza globular de miosina. Y otras dos proteínas que aparecen allí son las cadenas ligeras, las cadenas livianas de miosina. Hay dos grupos allí de cadenas ligeras de miosina, asociadas a la cadena pesada. Funcionalmente, ¿qué es lo que nos importa destacar acá? Ustedes van a ir a ver con más detalle la estructura de estas proteínas, sus pesos moleculares y todo eso que les gusta a los químicos, pero desde el punto de vista fisiológico, que es lo que nos interesa señalar acá, son dos aspectos. En primer lugar, que la contracción muscular depende de la formación de un puente cruzado, un puente no covalente, la unión no covalente entre la cabeza globular de la miosina y un sitio de unión a miosina que presenta la actina. La unión no covalente actina-miosina es un paso fundamental para la contracción muscular. En segundo lugar, el otro aspecto importante de la cadena pesada de miosina es que en la cabeza de la miosina tiene lugar actividad catalítica o hidrolítica de ATP. Es decir, es el sector de la molécula de miosina capaz de hidrolizar ATP. Y esto es otro paso fundamental para el ciclo de los puentes cruzados como mecanismo molecular que subyace a la contracción muscular entonces. ¿Sí? Entonces, la actividad catalítica o hidrolítica de ATP está localizada en ese sector. Bien. Desde el punto de vista estructural, además de la presencia de los filamentos de actina y miosina, de los filamentos finos y gruesos en esta estructura geométrica tan regular, otro aspecto importante de la anatomía celular del músculo esquelético es un componente o la asociación de dos componentes de membrana de esta célula. La membrana celular, membrana de la célula muscular esquelética o el sarcolema, tiene una característica estructural que es la presencia de un conjunto muy prominente en el músculo esquelético de invaginaciones de membrana llamados túbulos T. Es decir, que si uno imagina a la fibra muscular como una célula cilíndrica, la puede mirar desde afuera como una célula, como un cilindro de membrana, que periódicamente está perforada por estructuras tubulares que se meten hacia adentro de la membrana celular, formando esta estructura llamada túbulo T, túbulo transverso. Esos túbulos T están perfectamente localizados en la unión de las bandas A e I, es decir, en la transición banda clara-oscura. ¿Sí? No sobre los discos Z, no sobre las líneas Z. O sea que no están en la unión de un sarcómero con el otro, están donde se separan bandas claras de oscuras. ¿Mm? O sea, unión de banda A e I. Y esos túbulos de membrana plasmática están estrechamente asociados con una estructura del citoplasma que es el retículo sarcoplasmático, que es el nombre que se le da al retículo endoplasmático en el músculo esquelético. Se le dice retículo sarcoplasmático. Sarco es el prefijo para músculo. Sarcómero, unidad del músculo; sarcoplasmático, retículo del músculo. Retículo endoplasmático del músculo.
con una particularidad, que es que forman estas estructuras llamadas tríadas, que es la asociación de dos cisternas del retículo sarcoplasmático con un túbulo T, como se muestra ampliado acá. Y esta asociación de la membrana del retículo sarcoplasmático con el túbulo T de la membrana, sarcolema, tiene una importancia vital para la contracción muscular porque es lo que permite asociar los fenómenos eléctricos de membrana que desencadenan la contracción muscular con la señalización intracelular que regula el proceso de contracción muscular. Es decir, este elemento estructural está en la base de lo que se conoce como acoplamiento éxito-contractil. ¿Se acuerdan que en el principio nosotros decíamos que la contracción muscular se inicia como consecuencia de la activación de una motoneurona que establece contacto sináptico excitador, liberando acetilcolina sobre el músculo esquelético? La acetilcolina liberada allí actúa sobre su correspondiente receptor, en este caso el receptor nicotínico. Como consecuencia se produce un potencial posináptico excitador. En particular, el potencial posináptico en la célula muscular se llama potencial de placa motora. No hablamos de potencial posináptico, ya que en realidad el elemento post no es una neurona, es una célula muscular. Ya hablamos del potencial de placa. El potencial de placa es un potencial, un potencial graduado, pero de gran amplitud. De hecho, suele ser suficiente el potencial de placa para que se produzca un potencial de acción en la célula muscular. El potencial de acción ocurre en la membrana de la célula muscular esquelética, se propaga por la membrana muscular esquelética, pero invade también las proyecciones tubulares T. Y como consecuencia, el fenómeno bioeléctrico de membrana, el fenómeno activo de membrana, es capaz de invadir a los túbulos T e iniciar el fenómeno de acoplamiento excitocontráctil. La invasión de ese potencial de acción muscular tiene como consecuencia la liberación o la salida de calcio del retículo sarcoplasmático, es decir, que cuando se activa la membrana muscular, el retículo libera de su interior depósitos de calcio, y el calcio liberado por el retículo, entonces, media o acopla lo eléctrico a los eventos mecánicos para que se produzca la contracción muscular. ¿Sí? Acá se ve con mayor detalle, pero más esquemáticamente, la disposición del túbulo T, representado acá, y el retículo sarcoplasmático o la cisterna del retículo sarcoplasmático. Se destaca un aspecto importante de esta estructura, que es que la membrana del túbulo T contiene un canal de calcio que se llama, o se ha llamado receptor de tipo DHP. DHP es por dihidropiridina, y esto es porque estos canales son bloqueables por fármacos que se utilizan como antiarrítmicos y antihipertensores, que se llaman dihidropiridinas. Son bloqueantes de los canales de calcio de tipo L presentes en el túbulo T, que ofician o que operan como sensores de voltaje. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el cambio de potencial de membrana, resultante del potencial de acción muscular, es sensado por el canal de calcio sensible a voltaje del túbulo T. Ese canal de calcio permite, por un lado, la entrada de calcio extracelular al citosol, al citoplasma de la célula, pero este no es el evento más importante. El evento más importante es que el canal de calcio de tipo DHP está estrechamente, anatómicamente, asociado a otro canal de calcio, pero que le pertenece a la membrana del retículo, que es el receptor de rianodina, o RIR, es un canal de calcio del retículo, ¿sí?, que permite este canal la salida de calcio al citosol. Y esta salida de calcio
reclutada por un cambio conformacional del canal de calcio que se transmite como cambio conformacional al RIR, lo activa y permite su incremento de conductancia, de modo tal de que el calcio por gradiente sale del retículo hacia el citoplasma, ese calcio es el que desencadenará en última instancia el deslizamiento de los filamentos finos sobre gruesos para dar lugar a la contracción. Acá es el mismo esquema, pero simplemente que tiene estas plaquitas mostrando la secuencia de eventos que resultan en última instancia en el incremento de la concentración intracelular de calcio a expensas fundamentalmente de este fenómeno dependiente de la asociación espacial entre el canal de calcio de tipo L del túbulo y el RIR del retículo sarcoplasmático. Ahora, la principal fuente de calcio este es un concepto importante y es una diferencia importante del músculo esquelético con el músculo cardíaco. La fuente de calcio para la contracción muscular esquelética fundamentalmente es el calcio procedente del retículo. Es decir, que el músculo esquelético es capaz de contraerse aún en ausencia o en presencia de una baja concentración de calcio extracelular. Es decir, que el calcio que entra por los canales de tipo L desde la luz tubular T al citoplasma no es el principal responsable del incremento de la concentración intracelular de calcio, sino que es esencialmente el calcio reticular sarcoplasmático. Es una diferencia con el músculo cardíaco. El músculo cardíaco es incapaz de contraerse en ausencia de calcio extracelular. Si nos cambia el calcio extracelular, afecta la mecánica cardíaca de forma dramática. Esto es un experimento que muestra simplemente un registro por fluorescencia de la salida de calcio del retículo sarcoplasmático a través de un fenómeno que se ha denominado como el de las chispas de calcio, o calcium sparks, que son las salidas de calcio desde el retículo sarcoplasmático. Acá lo que se muestra es, no importa mucho el detalle técnico de esto, pero el experimento consiste en despolarizar una célula, en este caso, esto es hecho para un cardiomiocito, es una célula muscular cardíaca, despolarizarla en unos 20 milivolts, desde su valor de reposo, durante un tiempo dado. Entonces, en función del tiempo, se muestra cómo antes de la despolarización, o sea, en esta región que está en azul, no ocurre chispas de calcio, mientras que una vez iniciada la despolarización aparecen estos focos de mayor intensidad de fluorescencia, que esta fluorescencia es generada por una sustancia que se llama fluo3, un fluoróforo que se coloca en una pipeta que se inyecta en la célula registrada. Ese fluoróforo difunde por el citoplasma de la célula y es sensible a calcio, de modo tal de que cuando se incrementa el calcio intracelular, esa sustancia, el fluo3, emite fluorescencia que puede ser detectada. Entonces, uno puede ver la distribución espacial de esa chispa de calcio, de esas chispas de calcio. En este caso se eligió un eje de la célula, el eje longitudinal, representado por la línea blanca acá, el barrido lineal. Entonces, cuando uno mira este gráfico de la izquierda, ve en función del tiempo, de izquierda a derecha, y en función de la longitud, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. Y entonces, uno observa que en ese recorrido lineal que uno hace explorando la fluorescencia, aproximadamente luego de iniciada la despolarización, ocurre una secuencia de eventos más tarde o más temprano, de eventos de salida significativa de calcio al retículo, generando estas
espigas, estas chispas de calcio, estas sparks de calcio localizadas. Y uno puede ver acá cómo esto modifica la concentración intracelular de calcio de forma sumativa, es decir, la concentración intracelular de calcio en el reposo es de 100 milimolar, y cuando empiezan a producirse estas chispas en la secuencia temporal, la concentración va dando saltos. Si ustedes buscan la correlación, el eje temporal es el mismo, los picos en la curva de concentración coinciden con la ocurrencia de las chispas mostradas en este barrido lineal de la célula muscular. ¿Sí? Nada más que esto es un lindo experimento que muestra la distribución espacial y cómo la ocurrencia de estas chispas está condicionada a la despolarización de la membrana. De modo que la despolarización resulta en una salida de calcio y será el calcio el responsable de acoplar el fenómeno eléctrico al fenómeno mecánico. Ahora, ¿cómo es que ocurre ese acoplamiento electromecánico en el músculo? ¿Cómo es que el calcio permite la unión actina-miosina y el desplazamiento de los filamentos entonces? Déjenme tomar un poco de esta infusión, que me estoy muriendo de sed. Ya sigo. Momentito. Entonces, ¿cómo es que ocurre este acoplamiento? La pieza clave acá está en la interacción entre los filamentos de actina y las proteínas reguladoras de los complejos troponina y tropomiosina. Recuerden que habíamos dicho que una de las troponinas, la troponina C, tenía un sitio de unión a calcio. En condiciones de no contracción, o en condiciones de relajación muscular, cuando los filamentos de actina y miosina no se encuentran puenteados, el sitio de unión de actina para la cabeza de la miosina se encuentra enmascarado por las proteínas de regulación. Ese sitio de unión está enmascarado y por lo tanto hay un impedimento estérico para que pueda ocurrir la unión de la cabeza de miosina. La unión de calcio a la troponina C implica un cambio conformacional en esta proteína que libera el sitio de unión de actina a la miosina. Y como consecuencia, la actina se encuentra disponible para la unión a la miosina. Ese proceso requiere la hidrólisis completa del ATP unido a la miosina. Y por lo tanto, la unión actina-miosina requiere dos eventos. El incremento de la concentración intracelular de calcio a los efectos de incrementar la probabilidad de exposición del sitio de unión de la actina por el cambio conformacional de las moléculas de regulación, y la fase de finalización o la finalización de la hidrólisis del ATP en el sitio catalítico de la molécula de miosina. Y ahora vamos a ver un poquitito con más detalle eso. El mecanismo de acoplamiento excitocontráctil requiere esta secuencia de eventos. Más que una secuencia, se habla de un ciclo que recibe el nombre de ciclo de los puentes cruzados. Podemos partir de cualquier situación. Acá se ha elegido como situación inicial la de unión actina-miosina. Es decir, hay calcio presente, el sitio de unión de la actina está libre, y la molécula de miosina se halla unida a la actina. Esto forma un puente cruzado actina-miosina. ¿Cómo es que a partir de esa situación el sarcómero puede acortarse en un nuevo ciclo? Bueno, el primer elemento que tiene que ocurrir acá, recuerden que habíamos dicho que en esta situación no hay ATP, ni ADP, ni fosfato unido a la miosina. Ya había ocurrido en el paso previo la disociación del ADP y el fosfato de la molécula de miosina. O sea que lo único que hay acá es actina libre para su unión y miosina.
Siguiente paso en el ciclo es que el ATP disponible en el citoplasma se une al sitio correspondiente de la cabeza globular. La unión de ATP a la cabeza globular de miosina es el paso limitante para que ocurra la liberación del puente. Es decir, para que se desacople, en presencia de calcio, la actina de la miosina. ¿Sí? Ocurre luego, la siguiente etapa es la hidrólisis del ATP. Cuando ocurre la hidrólisis del ATP, los productos de esa hidrólisis no son liberados al medio, sino que permanecen como sustratos unidos a la molécula de miosina. Permanece el ADP y el fosfato, el grupo fosfato. Pero el evento mecánico más importante de esta hidrólisis es que, si ustedes comparan la figura que viene de 1 con la que resulta de 2, es que la posición de la cabeza de miosina con respecto al cuello del filamento grueso se modificó, es decir, ocurre un desplazamiento, una rotación del cuello, de modo que la cabeza globular de la miosina ahora, acá en los libros le ponen coax state, es como, no tiene una muy buena traducción, pero es el cambio de posición que lo deja inclinado, pero inclinado, imagínense, formando un ángulo de 90 con el eje mayor del sarcómero. ¿Sí? Ese paso es fundamental. ¿Por qué? Porque ahora el puente, la cabeza de miosina está enfrente de una unidad globular de actina, del filamento fino, que está localizada 2 unidades por delante de la unidad anterior. Es decir, esto en sentido del disco Z. El disco Z se ubica hacia su izquierda, ¿sí? O sea que la cabeza de miosina, debido a la hidrólisis del ATP, cambia su conformación, se libera y se desplaza 2 unidades de actina hacia el disco intercalado, hacia el disco Z, hacia la línea Z. En presencia de calcio, entonces, este filamento grueso liberado y en una nueva posición, cuando se incremente la concentración de calcio, será capaz de unirse al filamento fino, al sitio de unión de la actina, sin liberar aún el ADP y el fosfato. En el siguiente paso ocurre la liberación del fosfato, del grupo fosfato, permanece el ADP unido a la miosina, pero la liberación del fosfato vuelve a modificar la conformación de la cabeza de la miosina, de la cadena pesada de la miosina, desplazando en sentido opuesto el filamento. Es decir, que si estos dos estuvieran libres, no fijados a los extremos, al disco Z y a la zona intermedia de la banda oscura, ocurriría el deslizamiento de izquierda a derecha en este esquema del filamento fino sobre el deslizamiento de derecha a izquierda del filamento grueso. Si este filamento está fijo a un extremo y este a otro, ocurrirá la atracción de esos extremos o la aproximación de esos extremos. Y esa aproximación no es otra que la de la línea Z que limita el sarcómero hacia el centro del sarcómero. Dicho de otra manera, esto no es otra cosa que el acortamiento del sarcómero. Luego, para que el siguiente paso en este ciclo es la liberación del ADP para dejar al filamento en un estado adecuado para el reinicio del ciclo, como se muestra en el paso 5. Para que el ciclo pueda reiniciarse, se requiere entonces la unión de ATP. La disponibilidad de ATP en la célula muscular es condición necesaria para la contracción muscular. En este esquema se agrega algunas modificaciones algunas modificaciones no, se complementa el escenario del ciclo de los puentes cruzados con relación a la figura anterior. Pero esencialmente estamos mostrando lo mismo. Vamos a partir de esta situación donde
la unión de ATP, acá a la izquierda, ¿lo ven? Donde la unión de ATP libera el filamento grueso de su unión al filamento de actina. Entonces, aquí estamos en aquella situación de la figura donde el ciclo se podía reiniciar. Ahora el ATP está unido a la miosina, ocurre su hidrólisis, ¿sí? Si esta hidrólisis ocurre en ausencia de calcio, no tendrá lugar la contracción porque el sitio disponible de la actina no permite la unión, no está disponible para la unión a la miosina. ¿Sí? Esta situación permanecerá así hasta tanto ocurra el incremento de la concentración citosólica de calcio. Cuando ocurre el incremento de calcio, entonces se expone el sitio de unión a la actina, el filamento grueso y el fino se unen y el ciclo se reinicia. Sigue la secuencia que ya mencionamos, la hidrólisis del ATP, en etapas, con los cambios conformacionales, la atracción de los filamentos finos sobre gruesos y el desplazamiento de los límites del sarcómero. Todo esto se reiniciará en tanto haya ATP disponible. La ausencia de ATP impide la desunión actina-miosina. Entonces acá le ponen after death. Es decir, esto es la explicación del rigor mortis. ¿Sí? Si el rigor mortis corresponde a una fase de rigidez cadavérica en la que no puede ocurrir la relajación muscular, es decir, ocurre una contracción muscular que no puede ser liberada porque se depleta el ATP y como consecuencia la musculatura permanece contraída, ¿sí? Generando esta rigidez cadavérica que es característica del periodo inmediato al deceso, inmediatamente posterior al deceso. Bien. Entonces, para que ocurra la contracción el acortamiento del sarcómero y la contracción muscular, se requiere la disponibilidad del sitio de unión actina-miosina, esto depende del calcio intracelular, y la liberación de ese sitio requerirá la unión de ATP. El control de la concentración intracelular de calcio, que es el gran modulador de la contracción, es decir, la presencia o ausencia de calcio, es el punto bisagra entre que se reinicie el ciclo de una contracción y aproximación de los discos, o que no, que permanezca en estado de reposo, ¿sí? Con el ATP hidrolizado y pronto, pero no generando unión o puente entre actina y miosina. El control de la concentración, el control en el tiempo de la concentración intracelular de calcio es importante para cesar este ciclo siempre y cuando exista ATP disponible, ¿no? sin considerar al ATP como reactivo limitante, ¿no? Supongamos que el músculo cuenta con ATP en condiciones fisiológicas, entonces este ciclo, en tanto haya calcio, se puede dar 1000 veces. Finalizar el ciclo implica controlar el calcio. El control del calcio se efectúa a través de dos grandes mecanismos. Es el secuestro sarcoplasmático del calcio, es decir, por un mecanismo dependiente del transporte activo, a través de una bomba de calcio, o de un antiportador, calcio-hidrogenión, que alcaliniza el retículo y simporta calcio hacia el interior, hacia el lumen del retículo. Aparecen en el retículo proteínas que permiten quelar o secuestrar el calcio, son proteínas de unión a calcio que tamponan el calcio en el retículo sarcoplasmático para evitar su difusión pasiva en virtud del gradiente de concentración, por lo tanto optimizan el control. Y el otro mecanismo es el transporte a través de la bomba de calcio, ATPasa, perdón acá, de calcio de la membrana celular, es decir, a través, por ejemplo, de la membrana del retículo, del túbulo T, que extruye calcio hacia el medio extracelular, hidrolizando ATP.
Otra forma es el simporte o el antiporte, mejor dicho, sodio-calcio, es decir, la disipación del gradiente de sodio para la eliminación de calcio en favor del gradiente electroquímico de sodio. Son diferentes mecanismos. Es decir, que una vez que el potencial de acción muscular se acopló a la salida de calcio del retículo, desencadenada por el cambio conformacional del canal de tipo L, su asociación al R y R, la salida de calcio del retículo por este R y R, el aumento de calcio y el ciclo de puentes cruzados, la regresión de la concentración intracelular de calcio al nivel basal para cesar la contracción depende de un conjunto de mecanismos de transporte tanto de la membrana reticular como de la membrana celular. Perdón. Para terminar con músculo esquelético, vamos a introducir algunos aspectos de la mecánica de la contracción muscular. En nuestro curso, estos conceptos per se en músculo esquelético no van mucho más allá de lo que vamos a mencionar ahora, pero son conceptos que los tratamos en músculo esquelético, pero son bien importantes en músculo cardíaco, porque el análogo de estos conceptos aplicado a músculo cardíaco está en la base del estudio de la mecánica cardíaca, del ciclo cardíaco y de la función del corazón como bomba. Hay dos escenarios en los que el músculo puede contraerse, que son escenarios de estudio de la fisiología muscular o de la biofísica muscular. Y son los que aparecen esquematizados a la izquierda de la figura. Arriba, un escenario o un diseño experimental que permite estudiar la contracción en condiciones isométricas. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que se elige, por ejemplo, un fascículo muscular o un grupo de fibras musculares o un músculo completo, lo que se desea estudiar, y se fijan los extremos del fascículo a dos sitios que no pueden desplazarse. Es decir, que la longitud de la fibra muscular o de las fibras musculares no puede variar. Y se coloca en serie con ese dispositivo un transductor de tensión, cualquiera sea este, un dinamómetro o para la medida analógica o un transductor que permita la digitalización y registro de la tensión. No importa. Dispuesto en serie. El experimentador acá puede controlar la longitud inicial del músculo, ¿sí?, como parámetro que condiciona la contracción muscular ulterior. Esa longitud inicial es la longitud pasiva, o la longitud a la que pasivamente el músculo es llevado como componente elástico por el experimentador. Y luego de fijada esa longitud, que durante el experimento no se puede mover, no se puede modificar, se activa el músculo eléctricamente y se produce su contracción. Entonces se puede observar, se puede medir la tensión desarrollada por el músculo en ausencia de acortamiento. Entonces, el gráfico que se muestra a la derecha, aquí en C, muestra la relación entre la tensión total desarrollada por el músculo en función de la longitud inicial, ¿sí?, a la que se obliga al preparado a permanecer. Es longitud inicial y final porque nunca se modifica, ¿no? Pero es la longitud a la que se setea la fibra muscular. Entonces, la curva, esta que aparece acá, a ver si tengo cómo anotar. Esta curva señalada acá como tensión pasiva de la fibra muscular es simplemente la tensión del elemento viscoelástico. Es decir, es una tensión desarrollada porque estoy estirando una estructura con comportamiento elástico o viscoelástico. Ustedes ven que al incrementar la longitud se incrementa la tensión de la preparación
no se activó eléctricamente, o sea que no hay contracción del músculo acá, es como estirar una piola o un elástico, hasta un valor, bueno, superada cierta longitud, ocurrirá la disrupción del cuerpo y se romperá la fibra. Pero hasta tanto eso no suceda, tenemos allí la tensión pasiva desarrollada. Y en el mismo gráfico se sobrepone la tensión total medida cuando, para una longitud dada, en unidades arbitrarias, no le den importancia a eso, se activa eléctricamente el músculo, entonces este desarrolla tensión. Sin acortarse, pero desarrolla tensión. Entonces, acá se mide ahora, en este escenario, la tensión total desarrollada. ¿Por qué tensión total? Bueno, porque la tensión pasiva no la puedo eliminar porque es la tensión a la que someto al preparado por la longitud a la que lo fijé. Eso depende de las propiedades físicas del cuerpo, la estructura. Entonces, yo acá estoy midiendo la tensión total desarrollada por el preparado, porque a esa tensión pasiva se le agrega la tensión desarrollada por el acortamiento de los sarcómeros. Entonces, fíjense, la tensión total es máxima en esta región, vuelve a caer a un valor menor por acá, y luego se incrementa sin separarse de la tensión pasiva. Es decir, que para ciertos valores de longitud, la tensión total y la tensión pasiva son las mismas. Entonces yo la resta, tensión total menos tensión activa, me quedo algebraicamente con la tensión desarrollada exclusivamente por el músculo, no por el componente físico que le agrego yo al estirado. Entonces, eso es lo que se mide en este gráfico que aparece acá. Acá se observa la tensión activa desarrollada por el músculo. Y lo que importa detallar acá es que la tensión activa es máxima para un valor de longitud que acá el autor lo normalizó como longitud óptima. En realidad, primero me dio la longitud en centímetros y dijo, bueno, cuando la longitud del músculo era X centímetros, la mido esta amplitud máxima de contracción. Para valores mayores de longitud, la tensión activa cae hasta hacerse nula, ¿no? Cuando la activa y la pasiva son iguales. Y lo interesante es que también para longitudes menores, es decir, si yo fijo acá o acá o acá o acá la longitud del preparado, vuelvo a observar una caída de la tensión máxima activa desarrollada. Eso significa que existe una longitud óptima, que acá el autor le llama 100%, es decir, que a esa longitud la tensión activa desarrollada por el preparado es máxima. Si el músculo se estira por encima de esa tensión o se acorta por debajo de esa longitud, la fuerza capaz de desarrollar, que puede desarrollar el músculo, se reduce. ¿Sí? Se reduce. Bueno, y en este gráfico se adelanta cuál es la explicación de estas diferencias. Bueno, la explicación es que existe un grado de superposición entre los filamentos finos y gruesos que es el óptimo para incrementar la probabilidad de formación de puentes. Cuando la separación cuando la fibra está estirada, la superposición de filamentos finos y gruesos se minimiza. Se minimiza a un punto en el que no hay forma de que la miosina forme puentes cruzados con la. Hay una longitud óptima donde eso se maximiza, y luego hay una superposición tal, acá en el extremo, donde ya no hay forma de acortar el sarcómero, en el límite del acortamiento del sarcómero está impedido porque, hipotéticamente, estoy en la distancia entre discos, entre líneas Z, es la distancia exacta de los filamentos gruesos. Es decir, ya no puede haber desplazamiento de los filamentos finos hacia la zona del centro del sarcómero. Porque
la tensión máxima activa desarrollada por el músculo depende del grado de solapamiento de los filamentos de actina y miosina y de la adecuación de ese solapamiento en un rango óptimo que le permite desarrollar la mayor fuerza o tensión. El otro escenario en el que se puede estudiar la contracción muscular es el llamado escenario o contracción isotónica. ¿Eso qué quiere decir? Que ahora el músculo se puede acortar, es decir, que no fijo la longitud, pero el peso, en este caso es una masa colgada o suspendida del extremo libre del músculo, es constante. Es decir, que el acortamiento se realiza siempre en contra de una misma fuerza. Entonces acá, en estas circunstancias, puedo medir aspectos cinéticos de la contracción muscular, como por ejemplo la velocidad de contracción muscular. Y puedo estudiar la dependencia entre la velocidad de contracción muscular y la longitud, tal como hice para la tensión máxima y la longitud en condiciones isométricas. En condiciones isotónicas puedo estudiar la relación entre velocidad y carga para una determinada longitud. Y esto es lo que se muestra en el gráfico de aquí abajo. Entonces, las curvas en azul que se muestran acá representan la relación entre velocidad de acortamiento y carga. La carga es el peso de esta masa colgada en el extremo libre, ¿verdad? Entonces, cuando la velocidad es cero, en el origen de las I acá, me voy a la curva azul de la derecha. ¿Qué quiere decir que la velocidad es cero? Quiere decir que no se está acortando, que se está contrayendo en condiciones isométricas. Cuando la carga disminuye liminalmente, la velocidad se hace distinta de cero, es decir, que ocurre el acortamiento y la velocidad pasa a no ser nula, o sea que delta X es distinto de cero. Entonces, se puede modificar la carga, que estrictamente recibe el nombre de poscarga, porque es la carga contra la cual se está contrayendo, y estudiar para una longitud dada, X, acá le llama la más larga de todas, vamos a decir que esta es la óptima, de acuerdo con el experimento anterior. Supónganse que yo acá me di cuenta que la mejor longitud para contraer este músculo es 10 centímetros, entonces hago, siempre partiendo de 10 centímetros, le voy cambiando la carga contra la que el músculo se contrae. Entonces veo cómo a medida que se reduce la carga, la velocidad se incrementa hasta un valor máximo cuando la carga es nula. Es decir, que para una carga nula, la velocidad de contracción es siempre un valor para esa fibra muscular. La velocidad de contracción dependerá de los mecanismos cinéticos que subyacen al ciclo de los puentes cruzados, a la tasa de ciclado de los puentes. Es un fenómeno bioquímico, ese límite de velocidad máxima para carga nula, en ausencia de peso. Y lo que puedo observar acá es que cuando yo modifico la longitud, acá lo acorto respecto de la longitud óptima, es decir, me voy desde el pico de la curva hacia la izquierda, para cualquier carga. Primero, me doy cuenta que la carga de contracción isométrica se reduce. Es decir, que para una longitud menor, la fibra muscular se contrae de forma isométrica a cargas menores. Es decir, que puede levantar pesos menores. Esencialmente quiere decir eso. Y en segundo lugar, que para una misma carga, la velocidad por ejemplo, en donde estoy con el cursor yo ahora, para ese valor de carga, la velocidad a una longitud inicial del músculo menor a la óptima es también menor a la velocidad de la fibra cuando parte de una longitud inicial cercana a la óptima. ¿Sí?
Un dato que se obtiene a partir de esta curva es la potencia de la contracción muscular. ¿Sí? La potencia, como para un circuito eléctrico, es el trabajo por unidad de tiempo. ¿Sí? El trabajo por unidad de tiempo, por definición. El trabajo es el producto de la fuerza por el desplazamiento. Bueno, acá el desplazamiento y la fuerza se ejercen en un mismo eje, o sea que no hay otro término en este producto. Fuerza por delta X. Fuerza o tensión desarrollada por el músculo por el delta X, que es el acortamiento. Dividido el tiempo, que es el tiempo en el que se produjo ese acortamiento para hallar la potencia. Bueno, resulta que cuánto se acorta delta X en ese tiempo es a qué velocidad se acorta. Cuánto se acorta por unidad de tiempo. O sea que el término delta X sobre delta T es velocidad y me queda el producto fuerza o tensión por velocidad. Fuerza no es otra que la carga, porque yo estoy en condiciones de acortamiento isotónico, es decir, que controlo la carga o la tensión desarrollada por el músculo durante el experimento. Y en esta curva yo la representé en el eje de las abscisas. La carga o tensión es esta fuerza. Es la fuerza igual y opuesta a la que realiza el músculo para llevar a cabo el trabajo de desplazar la carga. Entonces yo hago el producto fuerza por velocidad punto a punto para una determinada longitud, puedo hallar la potencia de la contracción. Y lo que encuentro con esto es que existe una carga óptima, de la misma forma que para el desarrollo de tensión isométrica existió una longitud óptima, existe una carga óptima a la cual el trabajo realizado por el músculo, la potencia, o el trabajo por unidad de tiempo realizado por ese músculo, o potencia, es máximo. ¿Sí? Yo lo puedo estudiar de acuerdo de acuerdo a este esquema. En una fibra muscular simple, otro aspecto fundamental, además de la necesidad de una adecuada relación carga-longitud para optimizar el trabajo, otro aspecto característico del músculo esquelético es que la activación repetitiva a diferentes frecuencias puede sumarse. Es decir, que el músculo esquelético en general es tetanizable. Eso quiere decir que yo puedo realizar activaciones separadas, por ejemplo acá, a 5 Hz de frecuencia, aquí a 10, o sea, una frecuencia del doble, y así sucesivamente. Acá una frecuencia 10 veces mayor es 10 Hz. Lo que veo es que en estos registros de tensión-tiempo no puedo distinguir contracciones individuales, sino que la contracción alcanza una meseta, un valor constante o aproximadamente constante tipo meseta. Eso es lo que se llama contracción tetánica. Y esto es otra característica que lo distingue del músculo cardíaco, que es que el músculo cardíaco, la contracción muscular cardíaca, no es tetanizable, a diferencia de lo que sucede acá. ¿De acuerdo? Estos conceptos de contracción isométrica e isotónica, la longitud inicial para la contracción isométrica como medida de un parámetro que se llama precarga, y la carga contra la cual el músculo se contrae, denominado poscarga, son conceptos que vamos a retomar, no hoy, se nos hizo larguísimo esto, pero en la siguiente o en la otra, cuando volvamos a músculo cardíaco, cuando volvamos a corazón y a función de bomba del miocardio. ¿Sí? Para terminar con músculo esquelético, las fuentes de ATP para el ciclo de puentes cruzados, digamos, debido a que la contracción muscular, o en realidad la relajación que habilita la contracción siguiente, es altamente dependiente del ATP intracelular, el músculo cuenta con fuentes, con redundancia de fuentes de ATP para llevar a cabo la contracción. En una de digamos, nosotros vimos que había diferentes
tipos de fibras musculares de acuerdo al metabolismo, algunas con metabolismo anaerobio y otras con metabolismo aerobio, oxidativo o no oxidativo. Este esquema es un esquema general del metabolismo, no distinguimos acá entre un tipo de unidad y de otro. Aparecen todas las formas posibles. Bueno, una fuente dijimos que era la glucólisis. La glucólisis per se aporta cierto ATP en las fibras que no oxidan, y ese ATP está disponible para la contracción propiamente dicha, para la liberación de los puentes cruzados, o para el ATP en esta célula también es fundamental, no solo para la sodio-potasio ATPasa como es siempre, sino para todas las bombas de calcio necesarias para el control del calcio intracelular. Luego tenemos acá la vía oxidativa, la de la fosforilación oxidativa mitocondrial, como fuente principal de ATP en aquellas células musculares que llevan a cabo el metabolismo oxidativo. El músculo también dispone de reserva de fosfato o de ATP en estas reservas intracelulares que son desdobladas durante la contracción, que es la creatina fosfato. El creatin fosfato se reserva en el citoplasma muscular y durante la contracción es desdoblado para liberar ATP y mantenerlo así disponible. La glucosa, fuente del metabolismo no oxidativo y oxidativo, recuerden que en situación no oxidativa el músculo produce lactato y el lactato acidifica, y la acidificación es responsable, es uno de los sustratos del calambre muscular en condiciones anaeróbicas. Este lactato que aparece acá surge de la contracción muscular en condiciones de anaerobiosis o no oxidativas. Anaeróbicas es la terminología más vieja, ¿no? Bueno, además de la glucosa que el músculo mismo puede reservar como glucógeno, otra fuente importante de glucosa para la contracción es aquella que procede del glucógeno hepático desdoblado, entregado a la circulación plasmática e internalizado por el músculo. El desdoblamiento del glucógeno muscular, o la formación del glucógeno muscular, y la formación del glucógeno hepático y el desdoblamiento para la salida de glucosa al plasma son procesos todos estos que están regulados muy precisamente por, nosotros ya las mencionamos al comienzo del curso, dos hormonas pancreáticas que son insulina y glucagón. Es decir, los pasos limitantes que desplazan el equilibrio, digamos, entre la formación de glucógeno a partir de glucosa o de glucosa a partir de glucógeno, el paso enzimático limitante allí está controlado por las acciones de insulina y glucagón que vamos a ver más adelante. Por último, es también fuente de ATP la fosforilación oxidativa a partir de ácidos grasos movilizados a partir de las reservas grasas del tejido adiposo en condiciones de demanda muscular. Y en casos excepcionales, la degradación de proteínas a aminoácidos es una última fuente posible de glucosa o de ATP para la contracción muscular. Pero entonces hay una redundancia de fuentes de ATP que muestran la importancia que tiene el ATP como condición necesaria para que ocurra el ciclo de los puentes cruzados. Vamos a dejar por aquí hoy, porque ya se nos hizo bastante larga esta clase, y retomamos músculo liso, capaz que en la próxima, o capaz que la pateamos un poquito para adelante, y cardíaco. Bueno, voy a suspender la grabación.